Les quiero presentar a la expositora que va a impartir hoy día la sesión. Su nombre es Denise Alvear, es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, es especialista en autismo, atención temprana y control de esfínter. Está certificada en integración sensorial curso 1, 2, 3 y 4 y también tiene la certificación en modelos Denver y Jasper de atención temprana, nivel introductorio. Es docente de la carrera de terapia ocupacional en la Universidad de Playa Ancha, así que a continuación le vamos a dar el paso a Denise para que pueda iniciar con su presentación y tengan una excelente jornada. Hola, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Agradezco mucho, mucho, mucho que estén el día de hoy. Eh, Veo en el video, en las caras, hay muchas personas que estoy identificando que ya han estado en algunos otros cursos o charlas conmigo. Tengo súper buena memoria y las caras no se me van. Y sé también que hay varios de mis estudiantes de la universidad, así que muchas, muchas gracias por estar. Entonces, el día de hoy, como ya me presentaron y no redundar un poco acerca de mí, vamos a comenzar a presentar acerca del seminario. Bueno, si bien hay muchas cosas que probablemente ya hayan visto de integración sensorial, este curso está netamente enfocado a la primera infancia, ¿ya? Eh, Creemos que es muy importante poder hablar un poquito acerca de lo que es primera infancia en el espectro autista y también la correlación con la integración sensorial, porque es un área que si bien pareciera ser muy conocida o muy amplia, aún hay cosas en las que existe mucha, mucha confusión y desde ahí la idea hoy es poder generar un poquito de introducción y algunos conocimientos para ir derribando algunos mitos también y bueno, dar la introducción al curso que es un poquito más completo. Ya, en la realidad en un seminario de una hora es muy difícil poder abordar todas las cosas que uno quisiera, ya, pero creo que es súper importante tener un conocimiento generalizado, por último, para tener algunas ideas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar un poquito acerca del procesamiento sensorial en la niñez autista. Vamos a ver un poquito cómo se ven las implicancias sensoriales, ¿cierto? Porque uno no dice, oh, tiene hipersensibilidad, o tiene un problema de la discriminación, ¿cierto? Uno habla de conductas que son observadas, ¿cierto? Entonces, desde ahí también vamos a hablar un poquito acerca de los apoyos generalizados en la niñez y desde el hogar y el contexto escolar. Ya. Siguiente aseveración. Es difícil identificar implicancias sensoriomotoras en la niñez autista. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Sí, verdadero, verdadero, verdadero. Ya, perfecto. ¿Es difícil? La verdad es que, este es un mito, no es tan difícil. Solo que, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estas manifestaciones están relacionadas a problemas conductuales, ¿ya? Y ahí es donde vienen las principales implicancias. Por ejemplo, cuando tenemos un niño en aula donde hay mucho ruido y se empieza a golpear la cabeza y sale corriendo, es muy probable que la gente diga, oh, se arranca de la sala, no quiere estar, se está portando mal, o de repente se desregula y dicen, es que no sé qué pasó, pero en la realidad pasaron muchas cosas que no siempre o la mayor parte del tiempo se pueden identificar, aún más cuando, cuando existen cosas que para los otros son sutiles o hay mucho desconocimiento. Y sí. Existe desregulación por sobrecarga sensorial, ¿cierto? Que es la siguiente aseveración. ¿Las desregulaciones en el autismo son solo emocionales? Absoluta y totalmente no. Y es más, pareciera ser que durante el último tiempo está directamente relacionada la desregulación en el autismo con las personas autistas. Cuando la desregulación, cualquiera sea su base, no es un criterio de confirmación de la condición.
¿Por qué? Porque además no todas las personas se desregulan, no todos se desregulan siempre y no todas las desregulaciones son externalizantes. También tenemos desregulaciones que son internalizantes y también tenemos periodos de desregulación también, como por ejemplo lo asociado a un burnout. Ya, por tanto, hay que tener ojo respecto a cuando hablamos de la desregulación y la correlación con el autismo. ¿Ya? Cuarta aseveración. En la primera infancia neurotípica, ojo, no estamos hablando de autismo, es esperado que los niños y niñas de la primera infancia puedan autorregularse rápidamente. Absoluta y totalmente falso, súper bien, ¿ya? La gente piensa que cualquier cualquier cosa, un llanto, un enojo o un golpe es desregulación, por ejemplo, ¿ya? O que les va a costar menos que a la niñez autista. Y en la realidad es que ahí nos olvidamos un poquito de lo que es el tránsito del desarrollo psicomotor o sensoriomotor esperado, ¿ya? Porque, por ejemplo, no podemos apelar a que una guagua de 0 a 4 años, por ejemplo, se regule solo. Es más, la regulación como tal de la conducta, del desarrollo emocional y las mayores nociones de la regulación comienzan a forjarse recién desde los 6 años. O sea, antes de los 6 es fundamental que la niñez tenga personas correguladoras. ¿Ya? Esperar que un niño o una niña pequeña se regule solo o sola es muy egoísta desde el contexto. Por tanto, necesitan de un corregulador. Y es más, elevémoslo a una persona neurodivergente, ni siquiera autista, neurodivergente. Es muy probable que a lo largo del desarrollo requieran de muchas instancias en donde hay un corregulador. Y vámonos incluso mucho más arriba. Es muy probable que muchos de nosotros no autistas o neurodivergentes con otra condición o neurotípicos, también necesitemos un corregulador a lo largo de la vida. ¿Ya? No siempre, pero puede que se dé. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y porque vivir en comunidad es una de nuestras características. ¿Ya? Siguiente aseveración. Las implicancias sensoriomotoras desaparecen cuando las personas se vuelven adolescentes o adultas. Falso, absolutamente falso, ¿ya? Y desde ahí, esto es súper preocupante porque, por ejemplo, imagínense lo difícil que es visibilizar en una escuela o en un jardín las implicancias sensoriales. Si ya es difícil visibilizar una condición autista, es más difícil visibilizar las implicancias sensoriomotoras. Entonces, armamos este trabajo, contenemos a los niños, trabajamos en equipo y en red y de repente llegan a la adolescencia y ¡puf! Por arte de magia desaparecen. Esto no funciona así. Son parte de la neurodivergencia y es más, los trastornos del procesamiento sensorial en sí mismos también representan una neurodivergencia. Porque también hay personas no autistas que tienen implicancias sensoriales. Por tanto, ya el hecho de ser una neurodivergencia implica que es una condición permanente que nos acompaña a lo largo de la vida. ¿Sí? Siguiente, la manifestación sensoriomotora en el autismo siempre es la misma, hipersensibilidad auditiva y táctil. Falso, absolutamente falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además nos basamos también en el DSM-5 2013 que dice hiper o hiporrespuesta. Pero en la realidad, las implicancias sensoriomotoras son mucho más amplias que esto. Que hay personas, por ejemplo, que no tienen hipersensibilidad auditiva o hipersensibilidad táctil. O por el contrario, hay personas que son hipersensibles auditivamente, pero les gusta generar sus propios ruidos, por ejemplo. O hay personas que son hipersensibles al tacto, pero no a todo tipo de tacto. Y desde ahí también surgen diferentes confusiones, ¿cierto? Después, los apoyos siempre se enfocan en acercar progresivamente a los niños y a las niñas los estímulos sensoriales que rechazan. No, 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 falso. Ya. Si nos situamos desde la integración sensorial, esto es falso, porque acercar progresivamente el estímulo
a una persona, eso es desensibilización sistemática y eso es parte de otra forma de trabajo. En la realidad, desde la integración sensorial, lo que buscamos, dependiendo del caso, dependiendo del diagnóstico, es formas específicas de vincularnos con los sentidos para generar respuestas adaptativas hacia el entorno. Por ejemplo, me imagino que en este momento hay muchas personas autistas viendo este seminario. ¿Quién de ustedes adultos han dejado de ser hipersensibles auditivos? ¿Quién dejó de serlo? O probablemente quizás no lo dejaron de ser, pero bajó un poquito la respuesta, ¿ya? Acá yo no uso audífono, tengo hiperacusia, yo aún lo soy. Claro, y el exponerlos progresivamente a los ruidos del más despacito al más fuerte, ¿les quitó la hipersensibilidad? Absoluta y totalmente no, ¿ya? Entonces, desde ahí es súper importante entender desde dónde nos vamos a situar. Es una neurodivergencia. Por tanto, exponernos a grandes cantidades de ruido, por ejemplo, regular, puede generar una saturación sensorial que nos lleva a una desregulación. Nancy dice, solo me acostumbré. Claro, te acostumbraste, pero probablemente ante una exposición constante o de mucho decibel, evidentemente también genera una molestia, perdón. Ya, entonces, el acercamiento progresivo desde el estímulo más suave al más intenso no es una forma de intervención desde la integración sensorial y no miramos la integración sensorial desde esa manera. ¿Ya? Y por último, se hace fundamental el apoyo del contexto escolar y de hogar. Sí, 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 absoluta y totalmente cierto. Y esto es fundamental. La gente piensa que cuando identificamos la condición y iniciamos terapia, esto se soluciona mágicamente en unos meses y tenemos un autista transformado y llevado a la sociedad. Y en la realidad esto no funciona así. En terapia vamos a trabajar habilidades, por ejemplo. En la casa mi familia me va a ayudar a generar habilidades. Pero esto nunca es suficiente, porque somos personas que vivimos en un contexto social, por tanto los apoyos del contexto son fundamentales. Vivimos bajo un modelo social de la discapacidad. ¿Qué implica esto? Que si el entorno levanta barreras, me voy a discapacitar. Por tanto, el entorno necesita generar ajustes respetuosos con la condición que naturalicen la manifestación de las conductas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde tenemos que camuflar, donde tenemos que hacer masking, donde tenemos que situarnos a la norma. Y en la realidad la normalidad no existe porque desde donde nos paremos la normalidad es altamente variable para todos. ¿Ya? Yo lamento si soy súper rupturista con mis palabras, soy súper pro inclusión y eso, así que eh, así soy yo, ¿ya? Lo aviso, lo anticipo. Entonces, para irnos ya metiendo un poquito en esto, por favor, la persona que esté rayando, deje de rayar la pantalla, porque lo desactivé y no sé por qué se sigue rayando, ¿ya? Entonces, autismo como parte de la neurodivergencia. Ojo, todos somos neurodiversos, más no neurodivergentes. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros cerebros, todos son neurodiversos porque funcionamos de forma variada, todos los cerebros, pero la neurodivergencia es un neurotipo específico. Por tanto, decir, es que todos somos un poco autistas, es que todos somos un poco TDAH, esto es falso. ¿Somos o no somos? ¿Cumplimos o no cumplimos criterios? Porque si todos fuéramos algo de algo, no estaríamos hablando en este momento de esto y no estaríamos peleando por la inclusión. ¿Ya? Por tanto, no somos todos un poco de todo, ¿ya? Entonces, es un neurotipo específico con manifestaciones que son específicas, ¿ya? Nosotros no vemos el funcionamiento cerebral, vemos la conducta, ¿ya? Conducta eh, que puede ser o no puede ser adaptativa y las manifestaciones son variadas en cuanto al funcionamiento ejecutivo, el desarrollo emocional, el desarrollo sensorial, ¿cierto? ¿Y dónde se ve el impacto de esto? En la conducta adaptativa y en los aprendizajes de la vida. Ahora, situarnos desde la neurodivergencia no es hablar desde las dificultades o el impacto, sino también desde las fortalezas, ¿ya?
Las personas neurodivergentes, las personas autistas tienen importantes fortalezas en su desarrollo. Por tanto, esto es súper importante de considerar. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando un niño va a terapia, por ejemplo, cuando un niño va a la escuela o este niño se transforma en adulto, lo primero que se identifica son las dificultades. Dificultades para socializar, dificultades para flexibilizar. Y hablamos tanto de la dificultad que englobamos, o sea, escondemos o eclipsamos lo que son las fortalezas, que también hay muchas. Y me pasa de repente con mis estudiantes, que yo los reto en la U y ellos lo saben, cuando me hacen informes y me dicen, tiene dificultades de esto, tiene ya, ¿y las fortalezas dónde están? ¿De dónde yo me agarro para trabajar con este niño? ¿Cómo yo le entrego a una familia un informe que dice solo lo que le falta o lo que no hace? Porque claro, lo situamos desde la neurotípico y evidentemente va a haber cosas que no va a hacer. ¿Ya? Pero no queremos mirarlo desde esa mirada, si es neurodivergente. Tiene un funcionamiento cerebral neurodivergente, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante o por qué es tan relevante hablar del procesamiento sensorial en el espectro autista? Ya sabemos que desde el DSM-5 hay un criterio específico, ¿cierto? De hiper o hiporreactividad. Pero por otro lado, los nuevos avances y las investigaciones a nivel mundial han encontrado una correlación de un 95% de implicancias en el procesamiento sensorial en las personas autistas. O sea, solo un 5% no tienen implicancias en el procesamiento sensorial. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy probable que una persona con implicancias sensoriomotoras tenga otra neurodivergencia y que una persona autista tenga implicancias sensoriales. Yo en lo particular nunca he visto una persona autista sin implicancias sensoriales, pero sí en mis 8 años de trabajo he visto solamente 2 personas no autistas con implicancias sensoriales, ¿ya? Por tanto, la proporción es bastante alta, ¿ya? Y por otro lado, en el espectro del autismo no solo vamos a considerar las implicancias de la hiper o hiporreactividad, sino también desde la praxis, o sea, del uso motor de nuestro cuerpo, planeamiento motor, ¿ya? Entonces, desde ahí también surgen otras implicancias. Por ejemplo, ¿cuáles son una de las implicancias más evidentes en el contexto escolar? Las implicancias en la toma de lápiz y en el uso del lápiz, ¿ya? Yo sé que en este momento hay muchas personas, madres, padres, niños, o sea, adultos que fueron autistas y también algunos docentes, ¿ya? Y es un tema, y no solamente acá en Chile, sino también a nivel general, ¿ya? Es que tiene que tomar el lápiz, es que tiene que escribir de esta manera, es que tiene que escribir con letra ligada, es que tiene que hacer caligrafía. ¿Garantiza que va a mejorar la toma del lápiz o el uso del lápiz? Ninguna de estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las implicancias no tienen que ver con que solo no quiera, que ojo, también puede ser que no me motive. Existen implicancias sensoriomotoras, pueden ser propioceptivas, pueden ser táctiles, y en la realidad las mismas personas que no tienen implicancias sensoriales, les aseguro que el más del 80% de las personas que están en este curso no hacen prensión trípode para tomar el lápiz, y no pasa nada, ¿ya? Entonces, ahora, sabemos un poquito de autismo, ¿cierto? Que no vamos a profundizar tanto. Sabemos un poquito la correlación del procesamiento sensorial con el autismo. Pero ¿por qué también es importante saber de desarrollo psicomotor y sensoriomotor? Porque es súper importante identificar cuáles son aquellas cosas esperadas para el desarrollo, no desarrollo típico o normal, las cosas esperadas, pero también aquellos signos o indicadores que nos pueden despertar la sospecha de la condición de autismo. Ojo, no la alerta, ¿ya? Yo sé que se habla de indicadores de alerta, pero hablar de indicadores de alerta es como algo malo, es como la alarma del autismo. Wiu, wiu. Entonces, creo que es súper importante cambiar el lenguaje al momento de hablar acerca de la condición. Y desde ahí hay cosas que son súper importantes de distinguir. Por ejemplo, una parte del desarrollo típico, principalmente esperada a los 2 años, en donde los niños pueden presentar selectividad alimentaria. Y uno dice, ¡guau!
¿En serio puede pasar esto? Sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque a los 2 años los niños empiezan a especificar un poquito el sentido del gusto, por tanto empiezan a reconocer aquellos alimentos predilectos versus los que no lo son. Y es una etapa que puede pasar. ¿Necesariamente selectividad alimentaria? No. Tenemos que ir viendo cómo avanza el desarrollo, ¿cierto? Otro ejemplo, 2 años. ¿Es esperado, por ejemplo, un juego social a los 2 años o marcado socialmente compartido? No. De hecho, a los 2 años es un juego que es más centrado desde lo paralelo. Por tanto, se espera que un niño tenga interacciones con otros, pero que vuelva a jugar solito o que juegue al lado de los compañeros. Entonces, desde ahí es súper importante conocer esas sutilezas, ¿ya? Porque además que cuando hablamos de autismo debemos cumplir diferentes criterios, ¿cierto? Eh, Peculiaridades en la comunicación social, peculiaridades en la flexibilidad mental y en el funcionamiento ejecutivo, y tenemos estos criterios de confirmación que tienen que ver con el procesamiento sensorial y el desarrollo emocional, ¿ya? Entonces, desde ahí es súper importante observar. Si es que a lo mejor tenemos implicancias en algunas de estas áreas, pero las otras no las tengo tan marcado, que debería ser idealmente iniciar un proceso de atención temprana. ¿Para qué? Para poder apoyar desde muy chiquitito, ¿cierto? Idealmente desde la primera infancia. Yo no busco descartar el diagnóstico, lo que busco es mitigar las barreras en cuanto al crecimiento y poder generar habilidades en este cerebro que tiene mucha mayor neuroplasticidad. ¿Ya? Porque el otro día leí una publicación de una mamá en una página que puso, la neuróloga nos dijo que íbamos bien, parece que se le va a quitar el autismo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo, ¿ya? Y ojo, no es responsabilidad necesariamente de las familias, ¿ya? Pensemos en una mamá, un papá, un cuidador de un niño pequeñito, ¿ya? Primer hijo quizás, o primer hijo con indicadores, es un nuevo mundo. Por tanto, es súper importante el conocimiento también desde los docentes, desde los profesionales de apoyo, para poder acompañar respetuosamente y verídicamente estos procesos, sobre todo en un inicio, porque por ejemplo es esperado haber un duelo, ¿cierto? El que diga que esto no sucede es mentira. Existe un duelo, ¿ya? Existe un duelo familiar, existe un duelo de la persona autista cuando sabe su diagnóstico. Hay otros que no lo tienen, ¿cierto? Esto es variable, pero esto puede pasar. Por tanto, es fundamental lo que nosotros podamos hacer, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del procesamiento sensoriomotor, cuando hablamos de integración sensorial propiamente tal, yo he escuchado, por ejemplo, gente que dice es que tiene integración sensorial. Sí, todos hacemos integración sensorial. Todo el tiempo, 24/7, estamos haciendo integración sensorial. Incluso las personas que no tienen implicancias sensoriales, porque la integración sensorial es un proceso natural de nuestro cerebro, es un proceso neurológico, ¿ya? Que toma todos los estímulos sensoriales que vienen desde el entorno y desde el cuerpo. ¿Para qué? Para procesar esta información y generar respuestas adaptativas. Por ejemplo, usted en este momento está sentado o sentada mirando la pantalla y de repente ¡puf! Se revienta una ampolleta. ¿Qué hace usted? Se asusta, ¿cierto? Se agita, se agita, le salta el corazón y de repente mira y dice, oh, se reventó la ampolleta. Detecta la situación y ¿qué va a pasar? Este nivel de alerta que se disparó y que le hizo estar en alerta baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo esperado es que nuestra alerta fluctúe también a lo largo del día. Muchos de ustedes probablemente en este momento estén sentados con mucho sueño y empiezan a bostezar y se empiezan a mover para subir su alerta. ¿Por qué? Porque la alerta está fluctuando. ¿Ya? Entonces, esto es esperado. Y constantemente integramos información multisensorial, ¿cierto? De muchos canales, son muchos estímulos los que están funcionando. Ahora, ¿qué pasa cuando el desarrollo sensorial es autista? ¿Ya? Vamos a ver conductas que son observables, absolutamente, no necesariamente relacionadas con la alerta. Recordemos que también existe la praxis, ¿ya? Y desde ahí, muchas veces vamos a tener explicaciones erróneas desde el entorno y también juicios de valor. ¿Y quiénes son los enjuiciados? La niñez y también sus familias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un caso de un niño
Defensivo táctil, ya me molesta el tacto superficial. No me gusta que me toquen, no me gusta que me abracen, no me gusta que me den besos en la cara. Por tanto, este niño con estas características, cuando tenga un acercamiento no anticipado, puede que se aleje, como puede que empuje o puede que incluso lance un golpe. Entonces, ¿cuál es la interpretación del entorno? Es violento. Es violento, ¿cierto? Es violento porque le pegó al compañero, le puso cara de asco, ya, no, qué desajustado. Pero nunca o casi nunca profundizamos en que esta conducta puede ser concordante con otras conductas y empezamos a armar el rompecabezas y nos damos cuenta que pudieran haber implicancias sensoriales, ¿ya? Por otro lado, la manifestación es también variable en la niñez. No todos van a presentar las mismas dificultades y no todo va a ser implicancia sensorial y no siempre vamos a rechazar todas las cosas. ¿Ya? Porque también en etapas esperadas o ante la interacción primera ante cualquier cosa, podemos manifestar una conducta de rechazo, ¿ya? Si es algo nuevo. Por ejemplo, yo una vez atendí a un niño de 2 años que nunca había visto burbujas. Y yo, para mí era súper natural, pero él nunca había visto burbujas ni jugar con burbujas. Por tanto, yo saco mis burbujas, ¿cierto? Palo blanco, niño chiquitito de 2 años, lanzo una burbuja y él empieza a hacer tiritones y se agarra de la mamá. Y entonces yo le digo, ¿que no le gustan las burbujas? Me dice que nunca las había visto. Entonces ahí dejé de asumir que habían cosas que de verdad todos conocían. ¿Ya? Entonces, claro, para él era una respuesta esperada y después cuando empezamos a jugar, ya le encantó porque yo empecé a reventarlas y se acabó, ¿ya? Entonces, por eso también es súper importante profundizar un poquito, ¿ya? Porque aparte, no todo significa todo. Ejemplo, si tengo un niño que le molesta peinarse, eso no necesariamente lo hace defensivo táctil generalizado. A lo mejor es más sensible de su cabeza, puede ser. El ser selectivo alimentario o tener una hipersensorialidad oral no necesariamente me hace rechazar todo generalizadamente. El moverme y desplazarme de un lado a otro no necesariamente me hace ser superactivo o no sentir riesgo, por ejemplo, porque puedo estarme desplazando a nivel de suelo porque estoy haciendo estereotipia, pero a lo mejor no soy ágil ni me gustan las alturas. Entonces, desde ahí es súper importante profundizar un poquito más en la observación, ¿ya? ¿Qué más? Las dificultades no son solo táctiles o auditivas, existen 8 sentidos, entre esos la interocepción, que es uno de los más desconocidos, por ejemplo y es el último en descubrirse. Y en este momento, si no me equivoco, hay como 3 más en estudio. Entonces, ¿qué es la interocepción, por ejemplo? Es el sentido que nos entrega las señales internas de nuestro cuerpo. Las señales, por ejemplo, intestinales. Es aquel que nos entrega las señales biológicas o para suplir necesidades. Por ejemplo, el hambre, la fatiga, las ganas de hacer pipí, las ganas de hacer caca. Entonces, pueden existir personas que pueden estar, que pueden estar todo el día sin comer, por ejemplo, porque no sienten hambre. Y claro, cuando tenemos una persona sin comer, ¿qué pensamos? Imaginémonos, por ejemplo, un adolescente sin comer. No, trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto? Pero cuando profundizamos un poquito más, que esto es muy sutil, nos damos cuenta que no siente hambre. Por tanto, es complejo, pueden pasar mucho tiempo sin comer. Yo tengo un niño, por ejemplo, que él tenía dificultades para detectar las ganas de hacer caca, ¿ya? Entonces, no hacía las de pipí. Entonces, cuando iba al baño de repente y se sentaba a hacer pipí, salía todo. Y él se asustaba mucho porque no entendía, ¿ya? Fue evaluado por kinesiólogo, no había problemas de piso pélvico, ¿cierto? Pero había implicancias interoceptivas porque también le pasaba con la comida y con la fatiga, con el cansancio, ¿ya? Por otro lado, para el modelo de integración sensorial, ojo, cuando ya empezamos a hablar desde la integración sensorial como marco de trabajo, los requerimientos de apoyo, la evaluación y la intervención se sustentan de 3 sentidos principalmente, táctil, vestibular y propioceptivo.
Y estas dificultades son de nivel de alerta o de praxis. ¿Por qué digo esto? Porque la gente piensa terapeuta ocupacional igual a trabajo de hipersensibilidad auditiva desde la integración sensorial. Pero desde la integración sensorial nosotros no trabajamos la hipersensibilidad auditiva. Lo que nosotros generamos son estrategias, adaptaciones o un trabajo focalizado en aquellos sentidos que propician la autorregulación del nivel de alerta. ¿Ya? O sea, ejemplo. Si a mí me molesta el tacto superficial, desde la integración sensorial el tratamiento tiene que ver con actividades de carácter propioceptivo. ¿Qué quiere decir esto? Mayor presión, mayor fuerza, resistencia, empujar, que me aplasten. ¿Por qué? Porque me estoy autorregulando. Por tanto, si mi alerta baja y estoy más regulado, soy mejor candidato a enfrentar aquellos sentidos o aquellas situaciones que disparan mi alerta. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante el conocimiento y la distinción. Ahora, la integración sensorial en el autismo lo vamos a correlacionar también con las implicancias emocionales y lo denominado conducta desafiante. ¿Por qué hablamos de conducta desafiante, por ejemplo? Porque con la ley de autismo se acuñó este concepto. ¿Qué es la conducta desafiante? Son todas aquellas conductas que desafían a los adultos, que desafían al entorno. No está definida como una conducta problemática, está definida como la conducta que me desafía a hacer cosas porque no siempre sé qué está pasando. Y estas conductas no son solo una desregulación, pueden suceder muchas cosas que me desafíen, ¿cierto? Y cuando tenemos estas implicancias, no son solo implicancias que surgen porque sí, hay un impacto, hay un procesamiento neurodivergente variable, hay una variabilidad del lóbulo frontal, del hipocampo, de la amígdala, ¿ya? Hipocampo y amígdala altamente relacionados con la regulación emocional. Por tanto, siempre es importante mirar un poquito más en la generalidad para no solamente quedarnos con la conducta, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, un pequeño en jardín infantil que va y le pega una patada a la puerta o se da cabezazos con la puerta. ¿Qué es lo que vamos a pensar, por ejemplo? ¡Ah! ¿Por qué está haciendo eso? Porque le dije que no. O sea, que se pega porque le dije que no. A lo mejor, ojo, puede ser una conducta reforzada. Ya hay adultos que refuerzan conducta de otros niños pequeños, conductas que pueden ser positivas o conductas que pueden no ser tan positivas, ¿ya? Pero a veces también podemos tener implicancias sensoriales. A lo mejor el ruido, por ejemplo, me molesta tanto que necesito desviar la atención con dolor o a lo mejor me aprieto o aprieto mis labios y presión profunda para poder autorregularme, que a lo mejor no es tan efectivo, pero también lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un significativo impacto en en las conductas, ¿cierto? En la conducta observable y lastimosamente muchas veces lo asociamos a juicios de valor y no profundizamos un poquito en la mirada, ¿ya? Desde la modulación o cuando tenemos implicancias en la modulación, podemos también ver manifestaciones emocionales, ansiedad, irritabilidad, temor e incluso muchas veces conductas socialmente categorizadas como negativas o violentas, ¿ya? Dados los mismos ejemplos que estuvimos hablando. Y desde la praxis, ¿qué pasa cuando tengo implicancias en el uso de mi cuerpo? Cuando soy, por ejemplo, torpe con mi cuerpo, con mis manos o con el uso generalizado. Voy a generar también una autopercepción que es negativa, una bajita autoestima, ¿ya? A veces voy a ser brusco, por ejemplo, y también puedo ser categorizado como violento, pero a lo mejor no soy violento, sino es que, como no sé bien usar mi cuerpo, soy torpe, choco con las personas, choco con las mesas y me caigo. ¿Ya? Por eso es súper importante mirar un poquito más en profundidad. Ahora, ¿qué hacemos en la generalidad? ¿Cierto? Porque en la realidad es imposible pensar que vamos a tener una receta mágica, vamos a tener una dieta sensorial para solucionar esto.
Porque las personas son seres integrales, son seres que son altamente distintas entre todas, por tanto no existe una receta mágica, pero sí hay consideraciones que tenemos que tener que son fundamentales. Y entre esos vamos a identificar las fortalezas y los requerimientos de apoyo o las dificultades. No solamente nos centramos en lo que no se puede, también nos centramos en lo que se hace, en las características positivas, en los factores protectores, porque son esos los que me van a ayudar a resaltar a este niño o niña y agarrar desde ahí a lo mejor mi plan de tratamiento para generar habilidades. Por ejemplo, es fundamental identificar los intereses para poder considerarlos, no quitarlos, no eliminarlos, no cambiarlos. ¿Para qué? Además, eso no va a pasar. Lo que uno hace es diversificar, es mostrar otras posibilidades. Es también que te guste lo que te gusta, ¿ya? Me encanta que te guste, pero mira, también te puedo mostrar otras formas de jugar que a lo mejor son muy divertidas, pero no te quito lo que a ti te gusta, ¿ya? No es un problema el interés autista, ¿ya? Por eso hablamos de intereses intensos, intereses profundos, ¿ya? Por otro lado, apoyos terapéuticos efectivos que respondan a los requerimientos de apoyo. Y esto es fundamental. Una persona, un niño, una niña autista no va a terapia porque es autista. No se medica porque es autista. ¿Ya? La persona va a terapia porque tiene implicancias en su participación. Tiene fortalezas, pero hay implicancias que se requieren trabajar o se requieren apoyar o se requiere generar habilidades o detectar requerimientos de apoyo para generar apoyos desde el entorno, ¿ya? Lo mismo el fármaco. No hay un medicamento para el autismo, ¿ya? Existen fármacos, por ejemplo, idealmente no recomendados en la niñez tan pequeña, ya que va a enfocarse en diferentes elementos, como por ejemplo la impulsividad, ¿cierto? La irritabilidad, ¿ya? Por otro lado, los apoyos no son solo terapéuticos. El pensar que con la terapia es suficiente es una utopía. El pensar que con la familia es suficiente es una utopía. El pensar que con la escuela es suficiente es una utopía. Los contextos deben funcionar como red, deben funcionar en colaboración, deben funcionar en brindarse información, porque si no, estamos abordando desde diferentes ejes y este niño y niña participa natural en todos estos espacios, ¿ya? Por otro lado, el generar conocimiento y educarnos es fundamental, ¿ya? Una de las cosas que yo siempre fomento en las familias de los niños que yo atiendo es el empoderamiento. Y no solo el empoderamiento para defender al hijo, el empoderamiento para saber qué se hace, cómo se hace, dónde ir, qué pedir, qué leyes me sustentan, qué decretos educacionales tengo que saber. Ya tengo que estar súper claro, ya. No basta solamente con que sí, lo es, lo quiero, ya. Sabemos, ya, porque es súper importante empoderar a la familia y generar conocimiento. En los espacios escolares o en los jardines infantiles, sí. Ojalá todos tengan la posibilidad de ser capacitados por los directivos, pero en la realidad esto no siempre sucede, por tanto también es una responsabilidad muy importante para las personas que trabajamos con niñez también educarnos, también capacitarnos, también investigar. El pensar que eso no lo necesito o el pensar que nunca lo voy a necesitar es muy erróneo, ¿ya? Porque la neurodivergencia está, llegó para quedarse, no se va a ir jamás y siempre estuvo. Por tanto, es súper importante también ser autodidactas, ¿ya? Empoderamiento en relación a las fortalezas y requerimientos de apoyo de nuestros niños y niñas, ¿ya? Y el identificarlos no es solo para solucionarlos, sino también es para solicitar ajustes, ¿ya? Ajustes para la participación, no solamente para adaptarse a los contextos normativos, ¿sí? Dentro de la generalidad, uso de apoyos visuales, la anticipación constante, la estructuración de las rutinas, la certeza, la contención y la validación emocional, ¿ya?
los elementos sensoriales de autorregulación, que en algunos casos pueden servir, pero ojo, debemos identificar y mostrar cómo se usan para que tengan una utilidad, pueden ser súper importantes. ¿Ya? También tenemos que tener súper claros que los apoyos van variando a lo largo del ciclo vital, ¿ya? Un niño de 2 años no necesita lo mismo que uno de 4, que un niño de 6, que un niño de 12, ¿ya? Esto también va variando. Y a lo mejor puede desarrollar muchas habilidades en el desarrollo y está súper bien. Y quizás puede llegar quizás a los 8 o a los 10 y se puede generar un desajuste en la conducta. ¿Por qué? Porque la condición es evolutiva y porque también está altamente relacionada con las demandas del entorno. Por tanto, a mayor demanda es mayor la manifestación conductual o de los indicadores, ¿cierto? Y por último, los apoyos son variables en el contexto de jardín infantil y en el contexto de hogar, ¿ya? ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque por lo menos acá en nuestro país existen protocolos que son diferentes, ¿cierto? Jardín infantil, orientaciones específicas para el apoyo del estudiantado autista, contexto escolar, apoyos específicos, principalmente delimitado desde la CIE 586 PAEC, Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual. ¿Ya? Por tanto, es súper importante conocer la variabilidad. En ambos contextos hay que apoyar, pero lo que sí concuerdan ambos contextos es que los apoyos no están centrados en eliminar las conductas autistas, en generar una adaptación ni un funcionamiento normal. Tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con la diversificación, tienen que ver con el respeto de la condición, tiene que ver con la prevención de las conductas desafiantes, no con el apoyo necesariamente en desregulación. ¿Por qué? Una de las cosas muy frecuentes cuando tenemos estudiantes autistas es preguntar, ¿qué lo desregula y qué hace cuando se desregula? Y yo no quiero apelar a eso. Lo que yo busco es saber qué le gusta, cuáles son sus intereses, qué cosas le molestan, qué hacen ustedes para contenerlo cuando está más inquieto o más irritable. Y yo genero protocolos, conozco a mi estudiante en la integralidad porque yo no quiero que llegue a la desregulación, no necesariamente porque es un problema para mí, sino porque este niño o niña lo está pasando mal. Lo pasa mal el niño, lo pasamos mal en el entorno, porque evidentemente es una situación de mucha angustia. Ya, por tanto, lo que queremos es mitigar el impacto y mitigar la vulneración y la estigmatización de este niño o niña. ¿Ya? ¿Puede desregularse? Sí. Vamos a tener que contener también. Pero esa contención, que por cierto no es contención física, sino que es restricción de la movilidad, se protocolariza, se estructura concretamente qué se hace, cómo se hace, quién lo hace y se firma. Porque si eso no se hace, incurrimos en una vulneración. ¿Ya? Por tanto, es súper importante resguardar a la niñez, resguardar el contexto, pero sobre todo a este niño o niña autista que está en una mayor situación de vulnerabilidad respecto a sus pares. Y no solamente este niño o niña autista, sino también aquellos niños que tienen indicadores en torno a la neurodivergencia. Por tanto, es fundamental entender que todos somos responsables, no solo la familia o los cuidadores, sino también los contextos de participación, porque estamos constantemente en un sistema, ¿cierto? Este sistema que va aumentando, aumentando, y todos somos responsables porque esos niños y niñas no están en su mundo, están en nuestro mundo y tienen el mismo derecho de nosotros de participar. ¿Ya? Eso. Espero que les haya gustado mucho la presentación y no sé, Sofía, si estás por ahí. Estoy aquí, Denis. Ya, Sofía, muchas gracias. Entonces, Sofía va a ser la moderadora estrella del día de hoy y en honor al tiempo vamos a dar paso a 3 preguntas o 4 en caso de poder. Entonces, Sofía, tú me dices quién tiene qué pregunta quieras leer tú o qué manito quieras tomar para poder responder.
Súper, mira, acá ya tenemos tres personas con la manito levantada. Vamos a ir primero con Yesenia. Ella va a ser la primera ahí en hacer la pregunta. Yesenia, le estoy solicitando para que reactive su audio para poder ahí preguntar. Ya. Hola, buenas noches. No puedo Hola, activar la Yesenia. cámara, se me echó a perder, pero No se quiero preocupe. hacer una consulta. Yo soy profesora Ujú. y mi hijo es TEA nivel uno Ya, y en este momento tiene un trastorno ansioso provocado por un tema con los compañeros perfecto. y yo quisiera consultar a ustedes que son más expertas en esta materia, ¿cómo se puede validar emocionalmente más a un niño que tiene un trastorno ansioso frente a sus compañeros y los compañeros no colaboran al respecto? ¿Cuántos años tiene tu pequeño, Yesenia? 12 años. Ya es un chico adolescente, ya que está en una edad que es compleja. Ahora, una de las cosas que es súper importante a considerar es también la responsabilidad del entorno en cuanto a la educación a la comunidad, ¿ya? Y no me refiero a la comunidad solo a los estudiantes, me refiero también a la comunidad de las familias de los estudiantes. Y tampoco me estoy refiriendo a contarle a todo el mundo, oh, Juanito es autista. No, tiene que ver con socializar y naturalizar la participación de los estudiantes y también protegerlos dentro de la comunidad. Porque si tengo un estudiante que está siendo expuesto de esta manera y el colegio no está regulando esta exposición, el colegio es absoluto y totalmente responsable de las vivencias de este estudiante. Primero, este estudiante debería tener un PAEC, porque evidentemente esta situación está generando una mayor vulnerabilidad y barrera en la interacción con sus compañeros. Si esto persiste, a pesar del PAEC, esto se debe revisar y se debe ir elevando solicitud para ir resolviendo. Y si esto no sucede, al final lo que hacemos es solicitar una mediación o directamente una denuncia con la Superintendencia de Educación, ¿ya? Porque en la realidad es súper complejo una exposición tan recurrente, ¿ya? Y también yo me invitaría a replantear la pertinencia de que ese niño pueda estar en el espacio, en ese espacio específicamente. No tiene que ver con el hecho de que estén pasando de lugar en lugar, tiene que ver con el hecho de que también hay que cuidarlo, ¿ya? Hay que cuidarlo porque en el fondo no es justo que un niño tan pequeño, porque tiene dos igual, esté expuesto ante esta situación, ¿ya? ¿Qué cosas ha hecho el colegio, por ejemplo, Yesenia, para apoyarlo? ¿Aló? ¿No puedo hablar? Sí, ahí te Te escucho, escucho. Yesenia. Ahí sí, ahí sí. Sí, te escucho. Mire, de hecho estoy en ese proceso. Mañana tengo mediación eh, porque el colegio en sí es como muy riguroso y ellos lo ven desde su propia perspectiva, ¿me entiendes? Yo soy como la apoderada, catalogada, complicada por tratar de empoderarme y tratar de educarlos a ellos en esta materia, porque ellos lo saben de la parte teórica, pero ¿qué mejor que una madre conoce en la práctica lo que es su hijo? Mi hijo siempre, toda la vida, ha estado toda la vida en ese colegio y nunca sabía, le había pasado esto. Mi hijo siempre ha sido muy tranquilo, muy amoroso, muy Claro, tierno. Y en este periodo, desde el año pasado que le están pasando estos sucesos con los compañeros, unas vivencias así como súper terribles para él emocionalmente, se ha empezado a sentir mal y ha llegado a este trastorno ansioso que no fue visto por el colegio. Y yo tratando de hacerles ver esta situación y no invisibilizarlo como quieren ellos, he tenido que llegar a la superintendencia y se me ha vuelto un problema como más tremendo porque me quieren sacar como de apoderado titular y toda la cosa. Entonces, yo veo que esta materia de los niños con la condición del espectro autista es tan compleja de explicar cuando la persona no quiere recepcionar eh, la realidad que tiene frente a sí mismo y se encasilla en su propia versión de lo que quiere o no quiere que el estudiante haga o no haga. No sé si me explico. totalmente.
Totalmente, te entiendo absolutamente, y no solamente como profesional, sino también como mamá. Yo también soy mamá de un estudiante autista, un poquito más grande que el tuyo, y evidentemente también he tenido diferentes experiencias, algunas de ellas como casi escondidas en el fondo de mi cerebro, porque en el fondo también tuvimos hartas vivencias, pero me parece maravilloso que te empoderes como mamá en proteger a tu hijo. No eres una apoderada, cacho, eres una apoderada, una mamá que está cuidando a su hijo, que está defendiendo sus derechos y su integridad, ¿ya? Eso es importante. La gente va a ser ignorante igual, pero la ignorancia no es motivo suficiente para invisibilizar los apoyos, ¿ya? Es súper importante que tú tengas súper claro lo que tu hijo necesita y lo que tu hijo le sucede, porque es súper importante que seas escuchada, ¿ya? Así que espero en verdad que te vaya súper, súper bien y mira, te dejo abierta la posibilidad, si tú quieres, de solicitar mi correo a través de Adipa y a lo mejor te puedo orientar en algo que necesites. ¿Ya? Ya listo, muchas gracias, muy amable. Me ha No, a ti servido que te vaya muy mucho bien. este curso. Súper, que te vaya muy bien, Yesenia. Todo nuestro apoyo desde aquí Ya, para ti. muchas So- gracias. Sofía, elija otra manita, por favor. Gracias por su pregunta. Vamos aquí con Camila Delgado. Ahí le vamos a solicitar que reactive su audio. Dale, Camila. Ahí sí se escucha Te escucho fuerte y claro. ¿Cómo está? muy bien. Bueno, mi pregunta Cuéntame. es la siguiente. Bueno, yo soy educadora de párvulos, ¿ya? Ujú, Técnico y tutor sombra. ujú. Bueno, mis dos hijos son autistas Ya, y pareja también. Así que, bueno, me ha tocado, digamos, un panorama bien complejo. me Y mi imagino. pequeñito, desde el año pasado, empezó a ponerse ¿Soy yo la que me quedé pegada o es ella? Ah, es Sí, ella. ella oh, sí, se pegó ahí Camila. su... Mira, se quedó bien pegada. Hagamos algo. Dejémosla como en pausa para que vuelva y retomemos otra pregunta y después encauzamos la de Camila. Te tinca para que no quede Hoy así hay como, para que no quede ningún en el aire. problema. Vamos con Benjamín Araya. Ahí también le mandamos que pueda reactivar su audio, por favor. Ya, Benjamín, dale nomás. Hola, ¿me Hola, escuchas bien? te escucho bien. Disculpa, estoy ahí en un lugar con ruido. Mi pregunta Dale. va en torno, relacionada a la primera, es con la implementación de esta iniciativa de legislación para eliminar los colegios diferenciales. No sé si se han enterado de cómo va ¿se me escucha bien? No te escucho muy bien, pero te refieres a las escuelas especiales, ¿cierto? Sí, a los colegios diferenciales que se busca o sea, su eliminación o su reformulación. Soy estudiante de psicología y estoy viendo este tema Ya. y me parece una medida que ha tenido harta controversia Ujú. y no sé qué tan beneficiosos son estos colegios, por qué se está haciendo, cómo afecta a los niños TEA y todo lo que implica eso. Entiendo. Mira, en la realidad te podría hablar más desde mi opinión, más que del fundamento técnico. Lo cierto es que ya hay un cambio y que tiene que ver con la eliminación del decreto 815, que es el decreto que sustenta las escuelas especiales. Las escuelas especiales ahora están bajo el decreto 83, ya decreto 83 de educación, que es a nivel generalizado. Entonces, ese cambio ya está. Dentro de mi opinión, yo soy pro inclusión educativa. Yo. No obstante, las familias, las personas, a mi parecer, tienen derecho a seleccionar el espacio escolar que crean más pertinente para sus hijos. Por tanto, yo no soy nadie, por ejemplo, para decidir o para imponer cuál debería ser el sistema educacional. ¿Ya? Ojo, yo, claro, creo en la inclusión educativa, creo que es un derecho, ya no sujeto a voluntades, pero también entiendo esta visión de las familias de querer un espacio más pequeño, más cercano, más protegido. Por tanto, uno como profesional, nuestro rol es exponer en el fondo cómo funcionan estos espacios ambos.
cuáles son sus características, qué cosas podemos solicitar, cuáles son las recomendaciones para que la familia pueda decidir. ¿Ya? Con las únicas cosas que yo no transo con las familias es cuando son porfiadas y no me hacen caso de cosas que pueden vulnerar a los chiquillos. Ahí es donde yo entro a pelear. Ya, así como, ya. Pero si es por una selección de lo que consideran importante, creo que las familias tienen todo el derecho a decidir porque son ellos los que están con los chicos. ¿Ya? Eso. Camila, no sé si se volvió a conectar, parece Sí, que se la cayó. tenemos aquí nuevamente, así que ahí le estamos Dale, solicitando que reactive el audio. ya, vamos a Y ver. Si ahora no, sí, ya, dale, disculpe, se me hubo un corte de luz, pero volví al no se tiro. preocupe. Ya, cuénteme. Entonces, Bueno, ya, dos hijos, marido autista, pareja autista, ¿cierto? sí, Ya, bueno, entonces, y mi consulta es la siguiente. Mi hijo tiene 9 añitos, ¿ya? ya, Y él, bueno, aparte tiene hiperactividad, es un niño que siempre busca, digamos, saltar, correr, etcétera. Y ya, era un niño muy tierno y desde el año pasado empezó a ponerse muy agresivo, muy agresivo. perfecto. Ujú, Eh, Al nivel que me pega, me muerde, me tiene el departamento hecho tira y son crisis muy frecuentes. perfecto. Yo he hecho todo lo que me han dicho los terapeutas, los fonoaudiólogos, de hecho aquí en Adipa he tomado todos los seminarios por lo mismo. Y de verdad que estamos como con el papá colapsado porque, por ejemplo, está bien y se ríe de la nada, empieza a pegarse. Es como, yo sé identificar cuando es crisis sensorial, cuando le duele algo, pero ahora últimamente pueden darle 8 crisis al día y puede estar 1 hora. Yo me tengo que Ya, colocar encima de él, acostarme arriba de él, ponerme cojines para que no me pegue tanto. Hoy día le pegó a los tíos de su colegio, me llamaron del colegio, él está en una escuelita especial, ya, porque por su condición yo sé que en un colegio regular no va a funcionar. Entonces yo perfecto. tengo mucho miedo en pensar si esa agresividad va a ser cada vez más frecuente, se va a permanecer o con terapias eh, se puede mantener, digamos, el nivel de esa agresividad porque yo estoy sin trabajo, estoy cesante, Ya entiendo. entonces lamentablemente no tengo, digamos, los medios para pagar en las terapias, en el hospital también las terapias se le acabaron, todo, o sea, Mm, estoy sin apoyo, nada más que el apoyo de la escuelita que igual me ayudan harto, pero ellos me dicen que es una terapia muy básica porque son muchos niños con la misma condición. Entonces él mm, necesita mínimo a la semana 2 terapias de ocupacionales. Entonces, como no tengo el bolsillo, aparte mi otra hija igual esté, entonces, aunque yo quisiera, no me da el bolsillo para pagarle las terapias, entonces tengo mucho susto, tengo te mucho miedo, la entiendo. verdad. Te entiendo absolutamente. Agradezco mucho que hayas compartido tu experiencia, porque sé que además es difícil cómo plantear esto, ¿cierto? Desde el temor y la angustia. Mira, me gustaría que a lo mejor pudiéramos conversar después más en privado también. Ojalá desde Adipa te puedan dar mi correo, así como la Sofía, que se lo mande, ya, porque me encantaría decirte qué hacer concretamente, pero en la realidad necesito explorar mucho más respecto a la conducta de tu pequeño, al funcionamiento familiar, al funcionamiento de la escuela, a su funcionamiento neurológico en el fondo, para poder brindarte por último una sugerencia un poquito más dirigida desde acá. Ya, así que Sofía, porfi, cuando pueda, le puedes compartir el correo o yo te lo mando por WhatsApp y tú se lo compartes acá, por favor. Ningún problema, yo tengo el del registro de ADIPA. Ya. Si haces tu correo que está actualizado, yo le mando ese inmediatamente por acá. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Chillán. Perfecto. Ya, entonces por eso es súper importante orientar también, porque desde ahí tenemos que elevar redes de apoyo, ¿ya? Agrupaciones de la zona, agrupaciones de derivación, porque la idea no es que
esté solita en este proceso, solitos ustedes como familia, sino que podamos activar redes en relación a lo que se puede hacer en este momento, ¿ya? Así que en verdad te agradezco mucho que hayas compartido tu caso. Desde aquí te mandamos un abracito muy, muy grande porque yo sé que es súper difícil, así que contactémonos, escríbeme y yo me comprometo a orientarte en el proceso, ¿ya? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por compartir tu experiencia. No eres la única. Eso no quiere decir que haya que mitigar lo que tú sientes porque es difícil, ¿ya? Los niños crecen, a veces cambian las conductas, pasan algunas cosas y es súper importante activar redes. Y no me refiero a las redes terapéuticas, también me refiero a las redes escolares, también me refiero a las redes familiares, también me refiero a las redes de amigos. Así que desde ahí me comprometo a hacer esa orientación y de verdad muchas, muchas gracias y te mandamos desde aquí todos un abrazo gigante, ¿ya? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Camila, ¿ya? Entonces, eh, para ir cerrando, yo agradezco mucho, mucho estas instancias gratuitas en las que las personas se pueden contactar. Eh, es muy difícil poder hacer todo al alcance, porque por más que haya Lucas, pasan cosas, tenemos a veces más de un requerimiento. Nuestro único requerimiento de apoyo no son solo hijos autistas, también vivimos en una familia, ¿ya? Así que de verdad, cuando pasen estas cosas, y les dejo la invitación siempre en los seminarios, si es que tienen redes, si es que saben de lugares, ya compartir, escribir, sugerir lugares a las familias, ya contener, a lo mejor no siempre sabemos la información concreta, pero sí un abrazo, el decir que está bien, el ayudar de repente ante el apoyo emocional es fundamental, ¿ya? Así que muchas gracias Camila, muchas gracias a todos los que comparten. Eh, Desde ahí algunas personas están dejando algunas informaciones, así que Camila anda tomando nota de las cosas y anda leyendo todos los mensajitos bonitos que te escribe la gente, porque de verdad siempre pone un cariñito para el alma para seguir adelante. Ya, así que muchas, muchas gracias a todos los presentes. Espero que esta instancia haya sido muy provechosa para ustedes. A mí me encanta hablar, 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 hablar. Se habrán dado cuenta. Así que eso, un abrazo y espero que nos encontremos en otra ocasión. ¿Ya? Muchas gracias. Chao, Muchas Camila. gracias Que por esté la muy invitación. Camila, ahí ya fue mandado el mensaje por interno para que pueda revisarlo, para que se contacte con Denise. Bueno, nuevamente darles las gracias a todos por la participación y ahora vamos a ir em, con